Nació en Vannes. Es miembro de la UNEAC, doctor en ciencias y delegado territorial del SIGMA. Una historia para contar y compartir en estos minutos con el invitado de la tarde, Alejandro Torres Gómez de Cádiz Hernández. La vida misma. Estudió en el Pedagógico Holguinero Historia y Filosofía, fue el mejor graduado y eso lo lleva al Plan Turquino Holguinero durante un año. ¿Qué recuerda de esa etapa? En aquellos momentos había todo un plan de que los mejores graduados toparan con este tipo de enseñanza que estaba, por supuesto, en zonas bien complejas. Tuve la oportunidad de no solamente adentrarme en un sistema de enseñanza que lo contenía todo, desde primaria hasta preuniversitario y las preparaciones para la universidad, sino también el contacto con el entorno, el cambio de contexto. Llega una segunda especialidad, Historia Pura en la Universidad de Santiago de Cuba. De ahí, otro entrenamiento. Pensaba que a mi formación curricular le hacían falta muchas asignaturas que no estaban en el programa en aquel tiempo, los institutos superiores pedagógicos. Y matriculé en Santiago para completar el currículum, no tanto por la búsqueda de otro título, como para poder tener en mi formación curricular una serie de elementos para poder matricular los posgrados que yo creía en ese momento importantes para mi vida, como tenía que ser, no sé, la antropología, temas de sociología. Fui parte de un proceso de entrenamiento que tenía educación en aquel momento, que era pasar por los centros de referencia de la provincia como jefe de departamento, y así estuve un tiempo en la Canómel de Césped, que era el centro de referencia, luego estuve aquí abajo en la Sanfiel y bueno, finalmente fui al pedagógico a terminar mi entrenamiento. Y entonces ya de regreso en el pedagógico en la Facultad de Humanidades, comienza la maestría. Fue el momento en que en Cuba empiezan a abrirse los primeros programas de maestría y tuve la suerte de que se abriera en Holguín una maestría en mi especialidad, con un claustro realmente de los mejores que tenía el país en ese momento, con profesores de mucha valía. Y por supuesto eso coincide con un proceso mío de formación inicial y fue muy importante. La Universidad de Holguín le abre sus puertas en el año 2001. Ha sido jefe de departamento, jefe de disciplina, director de posgrado, pero sobre todo profesor. ¿Le gusta la docencia? Yo creo que uno nace con cierta cualidad y cierto, digamos, competencia que uno tiene que saber encauzar en la vida. Realmente de que ser profesor no solamente me guste, sino también de haber desarrollado ciertas habilidades en las que puedo acompañar las competencias profesionales con el sentido existencial de sentirme útil y además muy bien en lo que hago. Que enseñar sea un proceso a través del cual uno no solamente se prepare para la vida, sino también sienta la enorme satisfacción de enseñar y de investigar. Es doctor en ciencias filosóficas y el tema de su tesis fue la antropología. ¿Por qué? Cuando estaba en Santiago tuve la posibilidad de hacer mi práctica en la Casa del Caribe con Joel Yen, que era una de las figuras más importantes de los estudios, digamos, etnográficos, antropológicos y sociológicos en Cuba. Era conocido desde niño porque era muy amigo de mi papá y pude involucrarme con él en todos los proyectos que tenía en ese momento, donde la Casa del Caribe empezó a invitar muchos antropólogos latinoamericanos, entre ellos Manferrer Khan y otros antropólogos del Caribe. Y realmente me apasioné con el tema de la antropología. Y traté de encauzar todo mi proceso de formación a partir de ese tema que tenía que ver con la antropología y los estudios culturales. Hablemos ahora de su experiencia como profesor en Angola. Y tuve la suerte, la enorme suerte de ir para una universidad que está en la ciudad de Benguela, pero que además es el centro etnográfico de Angola, porque Benguela era el puerto por donde salían los esclavos para el Nuevo Mundo. Y ahí está el centro etnográfico de Angola, pero además la universidad en la que estaba y otras universidades como la Jean Piaget, que es una universidad portuguesa, habían desarrollado muchos temas de corte antropológico. Y tuve la oportunidad de incluirme con el Departamento de Historia y el Departamento de Psicología en proyectos de investigación que implicaba, por supuesto, la visita a grupos étnicos, estudios de levantamiento étnico. Y obviamente fue una experiencia porque en Cuba no tenemos esa variedad étnica y pude hacer no solamente trabajo de campo antropológico clásico como venía en los libros, sino también ese contacto con culturas originarias. Y fue por supuesto un proceso que vino a completar lo que teóricamente uno aprende en antropología, verlo en la práctica también. Como ya lo ha expresado durante toda su vida, ha sido un estudioso y un investigador de la historia y la antropología. Ya son 6 los libros publicados. Cuénteme. El primer libro que publiqué fue gracias al Premio La Ciudad, que lo obtuve en el 2008.
y por supuesto implicaba la publicación del libro, que era un resumen de la tesis de maestría en historia. Luego tuve el premio José Manuel Warch, que me dio la oportunidad de publicar un segundo libro, que era, digamos que una fase posterior a la tesis de maestría, donde completaba un ciclo sobre el tema que estaba investigando, que era sobre las iglesias protestantes en Holguín. Eso me abrió muchas posibilidades, porque además el investigador está obligado a escribir y a publicar. Luego pude publicar un libro en España, ya en formato de tesis. En Ediciones Holguín publiqué también Terapia y Religión, un libro de ensayos antropológicos. Con Ediciones Conciencia publiqué un libro que era una necesidad para los programas de formación, que es un libro de historia local, es una compilación de estudios de historia local. Y he trabajado mucho en capítulos de libros, en libros conjuntos con otros autores, con el profesor Vega, con un libro en Brasil sobre antropología. Ahora estamos terminando un libro sobre antropología en Cuba, con el Instituto de Antropología y un programa francés. Hay quien cree que eso todavía está en el pensamiento clásico, ¿no? Apuestan más ahora por las publicaciones en red, online, en base de datos, pero yo sigo creyendo que el libro es algo que trasciende, algo que queda para siempre. Actualmente es delegado territorial del Sigma. ¿Cómo comparte el tiempo entre sus investigaciones y las clases? Hay una responsabilidad administrativa que no puede absorber la otra parte, y hay que saber dividir el tiempo en intereses, que va desde la responsabilidad que tiene ante una entidad que tiene una misión de gestionar políticas de ciencia y ambientales, pero eso tiene que estar acompañado también de la investigación. Es complejo, pero tampoco imposible. Y obviamente la docencia para mí es imprescindible. La docencia es el mecanismo que te permite no solamente retroalimentarte y nutrirte, sino también estar. Los estudiantes son siempre un reto, porque los estudiantes siempre, cada grupo generacional que entra tiene una perspectiva diferente, y eso obliga al profesor a estar siempre muy actualizado. Y por supuesto la investigación acompaña mucho lo que hago desde el punto de vista, digamos, más administrativo en temas de política de ciencia. Sigue en la universidad, pero también como profesor en la Universidad de Elisa. Elisa fue una experiencia maravillosa. Hace más o menos 6 o 7 años comencé con los programas iniciales de formación. El perfil mío encaja más en la formación básica de tronco común de los estudiantes de Elisa, que tiene que ver con su formación cultural, sus temas de metodología de la investigación, pensamiento. Elisa tiene una perspectiva diferente al resto de las universidades, desde el perfil del profesional a lo que crea. Y ese producto, que es el estudiante del mundo audiovisual, y los de canto, con los que también he trabajado, con los de música, por supuesto, abrieron una perspectiva diferente a la forma de dar clases, a la forma de proyectarme, porque yo vengo de un sistema universitario mucho más cerrado en los perfiles de la docencia, a una universidad que es del mundo de la cultura, pertenece al Ministerio de Cultura y tiene una perspectiva diferente. Y obviamente eso me obligó a dinamizar mucho los procesos docentes y a adaptarme a un sistema que el cual mantengo hoy, porque sigue siendo muy interesante desde el punto de vista de la retroalimentación que tengo con los estudiantes, de sus conocimientos en temas de audiovisuales y de cultura en general. Como ya usted lo ha dicho, es premio José Manuel Warch, premio Memoria Nuestra y premios Academia, entre otros reconocimientos. Imagino que la familia siempre esté ahí para apoyarlo. Tengo mis padres que todavía siguen siendo un puntal de apoyo importantísimo. Obviamente todo lo que he logrado, muchísimo, tienen que ver con la disposición que tuvieron ellos siempre a alentarme, a darme, por supuesto, todas las facilidades para que estudiara, para que pudiera desarrollarme. Mis hijos, mi esposa también son, por supuesto, un punto importante. Mis hijos, que bueno, uno está allá en la universidad y los otros están en camino. Mi esposa es profesora universitaria, la decana actual de la Facultad de Ingeniería Industrial. Por supuesto, tenemos muchos puntos en común en estos procesos de investigación y de profesional. Por tanto, la familia es un espacio también donde no compite ni es un obstáculo para el desarrollo de la investigación, todo lo contrario. Se compagina muy bien el mundo familiar con el desempeño profesional. Pero no todo es trabajo, me imagino que también hay tiempo para la recreación. Me han dicho que le gustan mucho los deportes. Nunca me dediqué al deporte profesional, pero en toda mi carrera universitaria siempre practiqué mucho deporte, porque las universidades siempre tuvieron ese elemento de incluir el deporte. Me gustaba mucho el judo, practicaba mucho judo cuando el preuniversitario, y todavía en la universidad, participaba en las universidades, y también me gustaba mucho la pelota. Luego el fútbol, que fue ganando espacio entre nosotros.
Y más que la práctica, soy un alto consumidor del deporte. Me gusta mucho el deporte, principalmente estos que te he mencionado, ¿no? Consumo mucho tiempo disfrutando del deporte de forma bastante apasionada. En materia de investigación, ¿en qué está trabajando ahora? Sigo trabajando la línea de estudios antropológicos porque nosotros tenemos un programa de formación doctoral en la provincia, aquí en la Universidad de Holguín, donde yo respondo por esa línea de investigación en la formación de nuevos aspirantes y formo parte de otros grupos académicos en temas sociológicos y antropológicos como el de la Universidad de Oriente, el programa de Sociología de la Cultura y el programa de la Universidad de Santa Clara. Y eso me obliga, por supuesto, a estar muy actualizado en todos estos procesos porque tenemos el deber de formar nuevos doctores y eso siempre es un reto. Siempre una persona que empieza a hacer un doctorado, la orientación implica actualizarte, estar, por supuesto, a esa altura para poder. Y obviamente sigo trabajando esos temas de investigación. Cuba ha aprobado más de 11 políticas de ciencia en los últimos 5 años y todavía están en proceso de implementación. Y eso me ha llevado también a reorientarme en algunos procesos que tienen que ver con la gestión de la ciencia. ¿Momentos difíciles? Muchísimo. Mis hijos viven en el extranjero, los dos mayores, viven con su mamá en Ecuador. Eso fue un momento muy difícil para mí. Una persona que ha tenido siempre un sentido muy, digamos, protector con los hijos. No ha sido fácil adaptarme a la ausencia de mis dos hijos mayores. La hija menor mía sí vive actualmente conmigo. Cuando empiezas a perder seres queridos, compañeros de trabajo, y yo creo que nadie está preparado para eso. Perdí compañeros de trabajo, como el doctor Rigoberto Segreu, que fue mi maestro y mi compañero de trabajo, el doctor Pepe, que era Pepe Sánchez, que era una bellísima persona, y por supuesto la familia. Esos son procesos que llegan con la edad y en los que uno tiene que prepararse. ¿Cuál es su mayor satisfacción? Además de ser padre, que es una satisfacción enorme porque a pesar de que los hijos mayores están fuera de Cuba, todavía siento como si lo estuviera cerca, que tengo esa gran satisfacción de seguir paso a paso todo lo que logran en la vida. Yo creo que la satisfacción más grande es cuando vas por la calle y alguien te dice, profe, a veces uno ni siquiera se acuerda porque el tiempo pasa. O cuando un alumno te dice, mira, ese fue mi profesor. Yo creo que eso no tiene comparación en el mundo profesional. Eso vale más que cualquier diploma, cualquier reconocimiento, cualquier libro que publique.